Las imágenes de vigilancia muestran el momento exacto en que todo se oscureció. Martes 15 de marzo, 7:32 de la noche. La marca de tiempo se congela cuando la red eléctrica principal del First Bank National falla de repente. Las luces de emergencia se encienden, bañando el nivel de la bóveda en un inquietante resplandor rojo. Los sistemas de alarma cambian a modo de respaldo, creando una ventana de vulnerabilidad crítica que le costaría al banco 9,2 millones de dólares. Bajo la granulada luz de emergencia, una figura con un mono de electricista se mueve metódicamente por los pasillos, llevando herramientas eléctricas estándar y vistiendo el uniforme de contratista autorizado que le había dado acceso cientos de veces. Antes, se llamaba Derek Lawson y estaba a punto de ejecutar uno de los robos bancarios más sofisticados de la historia moderna. Sin usar nada más que su profundo conocimiento de los sistemas eléctricos del edificio y una sincronización perfecta, logró su cometido. Antes de contarte la historia completa, solo quiero pedirte un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal, dale al botón de me gusta y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Siempre es increíble ver hasta dónde llega nuestra audiencia. Ahora volvamos a la historia. Derek James Lawson era exactamente el tipo de persona que podía pasar desapercibida en el fondo de cualquier habitación. A sus 42 años era de estatura media, con el pelo castaño entrecano. Vestía ropa discreta y hablaba en el tono pausado de alguien que había pasado décadas trabajando con sistemas eléctricos complejos. Era el epítome del contratista de confianza, competente, fiable y completamente olvidable. Lawson llevaba más de 15 años trabajando como contratista eléctrico, licenciado en la zona de Cincinnati. Su empresa, Midwest Electrical Services, tenía contratos con docenas de negocios, incluyendo 3 grandes bancos, 2 hospitales y el juzgado del condado. Su reputación era impecable, siempre puntual, siempre profesional y siempre capaz de resolver problemas que otros electricistas no podían descifrar. El First Bank National llevaba casi 4 años utilizando los servicios de Derek. Había modernizado sus paneles eléctricos principales, instalado nuevos sistemas de iluminación de seguridad y realizado el mantenimiento rutinario. La infraestructura eléctrica del edificio no tenía secretos para él. Conocía cada circuito, cada sistema de respaldo y cada vulnerabilidad que existía en el laberinto de cables y paneles de control en los que la mayoría de la gente nunca pensaba. Los empleados del banco conocían a Derek de vista y confiaban en él implícitamente. Tenía acceso a áreas del edificio que estaban prohibidas para la mayoría de los contratistas, incluyendo los sótanos donde se encontraban los sistemas de la bóveda y los controles eléctricos principales. Su verificación de antecedentes había sido exhaustiva y limpia. Su seguro estaba al día. Sus licencias estaban vigentes y su trabajo siempre había sido ejemplar. Lo que nadie sabía era que Derek llevaba más de 2 años estudiando discretamente los sistemas de seguridad del banco, no como parte de su trabajo legítimo, sino como preparación para el crimen que estaba planeando. Cada llamada de servicio había sido una oportunidad para recopilar información y para identificar la estrecha ventana de vulnerabilidad. Derek vivía solo en una modesta casa en el suburbio de Norwood, a unos 20 minutos del centro de Cincinnati. Nunca se había casado, no tenía amigos cercanos y mantenía el tipo de existencia de bajo perfil que lo hacía casi invisible para quienes lo rodeaban. Sus vecinos lo describían como tranquilo y educado, alguien que mantenía su jardín cuidado y nunca causaba problemas. Conducía una camioneta Ford de 10 años. Compraba en la misma ferretería todas las semanas y vivía dentro de sus posibilidades. El único aspecto inusual de la vida de Derek era su obsesiva atención al detalle y su hábito de documentarlo todo. Su oficina en casa contenía archivos meticulosamente organizados de cada trabajo que había completado, incluyendo esquemas eléctricos detallados, diagramas de sistemas de seguridad y registros de tiempo que anotaban exactamente cuánto tardaban en completarse diversos procedimientos. Para cualquiera que hubiera visto estos archivos, habrían parecido el trabajo de un profesional excepcionalmente minucioso. En realidad, representaban años de preparación para el crimen que convertiría a Derek Lawson en uno de los fugitivos más buscados del FBI. El pronóstico del tiempo para el martes 15 de marzo anunciaba tormentas eléctricas severas en todo el Valle de Ohio, con potencial de vientos dañinos y cortes de energía generalizados.
Para Derek Lawson eran exactamente las condiciones que había estado esperando. Llevaba meses monitoreando los patrones climáticos, sabiendo que una tormenta importante proporcionaría la cobertura perfecta. A las 4:30 de la tarde, Derek recibió la llamada que esperaba. La gerente de instalaciones del First Bank National, Linda Rodríguez, le explicó que estaban experimentando fluctuaciones de energía intermitentes y quería que revisara sus sistemas de protección contra sobretensiones antes de que la tormenta se intensificara. Era exactamente el tipo de llamada de mantenimiento proactivo a la que Derek había respondido docenas de veces, y Linda no tenía motivos para sospechar que esta solicitud sería diferente. Derek llegó al banco a las 6 de la tarde, justo cuando el personal estaba completando sus procedimientos de fin de día. Se registró en el mostrador de seguridad, presentó su identificación de contratista y explicó que estaría trabajando en los sistemas eléctricos del sótano. El guardia de seguridad, Robert Martínez, hizo la anotación estándar en el registro y le proporcionó a Derek la tarjeta de acceso temporal que le permitiría moverse libremente por todo el edificio. La sala eléctrica principal del banco estaba ubicada 2 pisos por debajo del nivel de la calle, junto al complejo de la bóveda y la estación central de monitoreo de seguridad. Era un área restringida a la que solo podía acceder personal autorizado. Pero la condición de contratista de Derek y sus 4 años de historia con el banco significaban que su presencia allí era completamente rutinaria y nada destacable. Durante la siguiente hora y 15 minutos, Derek realizó un mantenimiento eléctrico legítimo. Su trabajo fue genuino y minucioso. Si alguien hubiera monitoreado sus actividades durante este periodo, no habría visto nada más que un servicio profesional estándar. A las 7:15 de la noche, con la tormenta intensificándose afuera y la mayor parte del personal del banco ya habiéndose marchado, Derek comenzó la fase final de su preparación. Había pasado meses estudiando los sistemas eléctricos del banco y había identificado una secuencia específica de acciones que crearía un apagón controlado. La clave del plan de Derek era su comprensión de los protocolos de energía de respaldo del banco. Durante un apagón, los sistemas de seguridad cambiarían automáticamente a la batería de respaldo, pero había una ventana crítica de 10 minutos durante el proceso de cambio en la que ciertos componentes eran vulnerables. Las cámaras de vigilancia se reiniciarían, el sistema de alarma realizaría un ciclo de diagnóstico y las cerraduras electrónicas de la bóveda se restablecerían a sus posiciones a prueba de fallos. Exactamente a las 7:32 de la noche, Derek inició el apagón activando una combinación específica de interruptores automáticos que había identificado durante sus visitas de mantenimiento anteriores. Para cualquiera que monitoreara los sistemas, parecería que una sobretensión de la tormenta había sobrecargado el panel principal, causando un apagado automático para proteger los equipos electrónicos sensibles del banco. La iluminación de emergencia del edificio se activó de inmediato. Derek tenía exactamente 10 minutos antes de que los sistemas de respaldo volvieran a estar plenamente operativos. 10 minutos para acceder a la bóveda, retirar $9,2 millones en efectivo y restablecer la energía para cubrir sus huellas. Mientras las luces rojas de emergencia proyectaban sombras inquietantes por los pasillos del sótano, Derek Lawson comenzó el robo más audaz de la historia del banco, utilizando su acceso legítimo y su conocimiento técnico para cometer lo que se conocería como el crimen eléctrico perfecto. Con los sistemas de seguridad en su vulnerable ciclo de reinicio, Derek se movió rápidamente por los familiares pasillos del sótano hacia el complejo de la bóveda. La iluminación de emergencia proporcionaba suficiente luz para que pudiera navegar de forma segura, manteniendo la autenticidad de lo que parecía ser un electricista respondiendo a una emergencia eléctrica. El sistema de cierre electrónico de la bóveda estaba controlado por los mismos circuitos eléctricos que Derek acababa de manipular. Durante el cambio a la energía de respaldo, las cerraduras de las enormes puertas de acero pasaban por defecto a un modo de mantenimiento que permitía al personal autorizado acceder a la bóveda durante emergencias. Derek había descubierto este protocolo a prueba de fallos durante una llamada de servicio anterior. Usando los códigos de anulación que había memorizado durante las pruebas legítimas del sistema, Derek accedió al panel de control manual de la bóveda. El proceso le llevó menos de 90 segundos. Introdujo una secuencia de comandos que desactivó temporalmente los mecanismos de cierre, mientras las cámaras de seguridad permanecían desconectadas y el sistema de alarma completaba su ciclo de diagnóstico.
La puerta de la bóveda, que pesaba casi 3 toneladas, se abrió sobre sus bisagras perfectamente equilibradas. Dentro, la cámara climatizada contenía hileras de unidades de almacenamiento de efectivo, cajas de seguridad y archivos de documentos. Derek se dirigió directamente al área de almacenamiento de efectivo, guiado por su conocimiento de la distribución de la bóveda, gracias a visitas de mantenimiento anteriores. Los billetes sin marcar estaban organizados en paquetes sellados al vacío, cada uno con exactamente $50,000 en diversas denominaciones. El dinero estaba preparado para las transferencias regulares en vehículos blindados y se almacenaba en una sección específica que Derek había observado durante su reconocimiento. Había calculado que podía retirar 184 paquetes por un total de $9,2 millones, dejando suficiente efectivo para evitar una detección inmediata durante las inspecciones de rutina. Derek había llevado 2 cajas de herramientas idénticas al banco esa noche. Una contenía sus herramientas eléctricas legítimas. La otra estaba especialmente modificada con compartimentos falsos y paneles revestidos de plomo diseñados para proteger el contenido de los detectores de metales y los equipos de rayos X. La caja de herramientas modificada podía contener exactamente $9,2 millones en efectivo empaquetado, manteniendo la apariencia externa y la distribución de peso de un maletín de electricista estándar. Trabajando con una eficiencia metódica, Derek transfirió los paquetes de dinero desde sus lugares de almacenamiento a los compartimentos ocultos de su caja de herramientas modificada. Todo el proceso duró 8 minutos, dejándole 2 minutos para sellar la bóveda y restaurar la energía. A las 7:40 de la noche, Derek inició la secuencia de restauración de energía, volviendo a poner en línea los sistemas de seguridad en su modo operativo normal. Las cámaras de vigilancia reanudaron la grabación, los paneles de alarma completaron sus ciclos de diagnóstico y las cerraduras electrónicas se activaron con sus característicos clics mecánicos. Para cualquiera que monitoreara los sistemas, parecía que el apagón relacionado con la tormenta se había resuelto y todos los sistemas funcionaban con normalidad. Derek pasó 15 minutos adicionales completando un mantenimiento eléctrico legítimo, documentando el apagón en sus registros de servicio y verificando que todos los sistemas operaban dentro de los parámetros normales. Sus actividades durante este periodo fueron completamente auténticas. Cuando Derek finalmente salió del banco a las 8:12 de la noche, llevaba consigo $9,2 millones en moneda no rastreable, ocultos dentro de la caja de herramientas que había llevado a docenas de instituciones financieras. El guardia de seguridad le agradeció su pronta respuesta a la emergencia eléctrica. Anotó su hora de salida en el libro de registro y aseguró el edificio para pasar la noche. El crimen perfecto se había completado en exactamente 40 minutos, y nadie se daría cuenta de que faltaba algo hasta que los preparativos de la transferencia de efectivo de la mañana siguiente revelará la devastadora verdad sobre lo que había ocurrido durante esos 10 minutos críticos en los que las luces se apagaron. La mañana del miércoles en el First Bank National comenzó con la rutina habitual de preparación para la transferencia semanal en vehículo blindado. La cajera principal, Patricia Williams, llegó a las 7 de la mañana para comenzar el proceso de contar y organizar el efectivo. El procedimiento era metódico y preciso. Cada paquete contado, cada denominación verificada, cada sello de seguridad confirmado. Patricia descendió al nivel de la bóveda a las 7:15 de la mañana, acompañada por el custodio Michael Chen y la supervisora de seguridad Janet Torres. El equipo de 3 personas siguió un protocolo estricto. Cada uno proporcionó credenciales de acceso individuales. Michael introdujo la combinación de la bóveda con retardo de tiempo y Janet verificó que todos los sistemas de seguridad mostraran un funcionamiento normal. Los registros electrónicos de la bóveda indicaban que todos los sistemas habían funcionado con normalidad, con solo una breve anotación sobre un apagón a las 7:32 de la noche que se había resuelto en 10 minutos. El informe del guardia de seguridad nocturno mencionaba que Derek Lawson había respondido para solucionar problemas eléctricos, completando su trabajo a las 8:12 de la noche. Todo parecía rutinario. El primer indicio de un problema surgió durante el recuento preliminar de Patricia. Después de 23 años manejando grandes transferencias, había desarrollado un sentido instintivo para el volumen. El área de almacenamiento de efectivo se veía diferente. No obviamente alterada, pero de alguna manera menos densa.
Michael, dijo Patricia, consultando su documentación. ¿Tenemos algún retiro o transferencia grande que se me haya pasado? Michael revisó los registros de transacciones electrónicas del día anterior. Había habido actividad comercial normal, pero nada que justificara una reducción significativa en las reservas de efectivo de la bóveda. Según todos los registros oficiales, la bóveda debería contener aproximadamente 15,8 millones de dólares. Janet Torres comenzó una verificación sistemática. Los registros de acceso a la seguridad solo mostraban entradas autorizadas. La verificación del depósito de Patricia el lunes por la noche, el acceso limitado del equipo de limpieza y la visita de mantenimiento de Derek el martes por la noche durante el apagón. El recuento detallado reveló la impactante verdad. Faltaban 9,2 millones de dólares en billetes sin marcar. El robo había sido quirúrgicamente preciso. Se habían retirado paquetes de billetes de alta denominación en un patrón que inicialmente ocultaba la magnitud de la pérdida. A las 8:47 de la mañana, Michael Torres activó los protocolos de emergencia del banco. En cuestión de minutos, se habían hecho llamadas a la Oficina de Seguridad Corporativa del banco, al Departamento de Policía de Cincinnati y a la oficina local del FBI. La bóveda fue sellada inmediatamente como escena del crimen, y se enviaron agentes federales para comenzar lo que se convertiría en una de las investigaciones de delitos financieros más desafiantes de la historia de la región. La investigación inicial se centró en los sospechosos más obvios, los empleados del banco con acceso a la bóveda. Patricia Williams, Michael Chen, Janet Torres y otros 4 miembros del personal fueron interrogados exhaustivamente, sus registros financieros examinados y sus actividades durante las 48 horas anteriores documentadas a fondo. Todos fueron descartados como sospechosos en cuestión de horas. Sus coartadas eran sólidas, sus situaciones financieras estables y ninguno había demostrado un comportamiento inusual. El avance se produjo cuando los especialistas forenses del FBI comenzaron a analizar la cronología del robo en relación con los sistemas eléctricos del edificio. La agente especial Rebecca Martínez notó que el dinero desaparecido correspondía exactamente con el apagón de 10 minutos que había ocurrido durante la llamada de servicio de emergencia de Derek Lawson. Más significativamente, el registro de acceso a la bóveda mostraba que las cerraduras electrónicas habían entrado en modo de mantenimiento durante ese mismo lapso. Esto no es una coincidencia, informó la agente Martínez a su supervisor. Alguien con un conocimiento detallado tanto de los sistemas eléctricos como de los protocolos de seguridad de la bóveda explotó una vulnerabilidad específica durante ese apagón. La sincronización es demasiado precisa para ser accidental. Para el jueves por la tarde, los investigadores habían obtenido órdenes de registro para la residencia y los registros comerciales de Derek. Lo que encontraron en su casa de Norwood confirmó sus peores temores. La casa había sido vaciada sistemáticamente. Las pertenencias personales habían desaparecido, las cuentas financieras se habían cerrado y los servicios públicos se habían cancelado con fecha de 16 de marzo, el día después del robo. El vehículo de la empresa de Derek fue descubierto abandonado en un estacionamiento de larga duración en el Aeropuerto Internacional de Cincinnati, norte de Kentucky, completamente limpio de cualquier evidencia. Su camioneta personal fue encontrada 2 días después. Ambos vehículos habían sido posicionados estratégicamente para sugerir diferentes rutas de escape, sin proporcionar ninguna evidencia concreta del destino real de Derek. El análisis técnico del FBI reveló la naturaleza sofisticada del crimen de Derek. Había explotado una vulnerabilidad previamente desconocida en los sistemas eléctricos y de seguridad integrados del banco, utilizando el acceso de mantenimiento legítimo para enmascarar actividades no autorizadas. El robo no solo requería experiencia eléctrica, sino un conocimiento íntimo de las operaciones bancarias, los protocolos de seguridad y la sincronización precisa de las vulnerabilidades del sistema de respaldo. Lo más preocupante fue darse cuenta de que Derek había planeado su escape con la misma atención meticulosa al detalle. Su negocio de contratista había sido disuelto discretamente, sus propiedades de alquiler vendidas y sus cuentas bancarias vaciadas sistemáticamente durante varios meses. La agente Martínez informó a su equipo sobre el desafío que enfrentaban. Estamos tratando con alguien que pasó años preparándose para este crimen y entendió exactamente cómo procedería nuestra investigación.
Lleva al menos 12 horas de ventaja y ha demostrado el tipo de seguridad operativa que sugiere que quizás nunca lo encontremos. El descubrimiento de que Derek Lawson había desaparecido con 9,2 millones de dólares marcó el comienzo de uno de los casos de fugitivos de guante blanco más frustrantes del FBI. El plan de escape de Derek Lawson demostró la misma preparación meticulosa que había caracterizado cada aspecto de su empresa criminal. A diferencia de muchos ladrones de bancos que huyen presas del pánico, dejando un rastro de pruebas y testigos, Derek había pasado casi 2 años desarrollando una estrategia de desaparición diseñada para darle un anonimato permanente y la mejor oportunidad de no ser capturado nunca. Los vehículos abandonados eran solo la primera capa de su campaña de distracción. La colocación de su camioneta de trabajo en el aeropuerto de Cincinnati y su vehículo personal en una parada de camiones de Kentucky tenía la intención de sugerir múltiples rutas de escape posibles, sin proporcionar ninguna información real sobre su verdadero destino. El análisis del FBI de las imágenes de vigilancia de ambos lugares reveló docenas de posibles sospechosos, pero ninguna identificación definitiva de Derek. Los investigadores descubrieron que Derek había establecido al menos 3 identidades falsas. Utilizando técnicas que demostraban una comprensión sorprendentemente sofisticada del fraude de identidad, había obtenido documentación de aspecto auténtico. La identidad falsa más completa pertenecía a David Richardson, un contratista eléctrico de 39 años con una dirección en Louisville, Kentucky, y un historial de empleo limpio. Richardson había alquilado vehículos, abierto cuentas bancarias y establecido servicios públicos, creando una persona alternativa completa. Los análisis forenses financieros revelaron que Derek había estado convirtiendo metódicamente sus activos legítimos en efectivo durante más de un año antes del robo. Había vendido su negocio de contratación eléctrica, liquidado sus cuentas de jubilación y cerrado todas las relaciones bancarias en Cincinnati. El proceso había sido tan gradual y discreto que no atrajo la atención de los sistemas de monitoreo financiero diseñados para detectar actividades sospechosas. Los 9,2 millones de dólares en moneda robada habían sido cuidadosamente seleccionados para evitar números de series secuenciales u otras características identificativas que pudieran hacer que el dinero fuera rastreable. El conocimiento de Derek sobre los procedimientos de manejo de efectivo del banco le había permitido apuntar a paquetes específicos que era poco probable que se echaran en falta de inmediato y que no estaban asociados con ninguna investigación federal en curso. 3 días después del robo, el vehículo personal de Derek fue encontrado en la parada de camiones en Lexington, Kentucky, abandonado y completamente limpio de pruebas forenses. Las imágenes de vigilancia de la instalación mostraban a un hombre que coincidía con la descripción de Derek llegando al lugar, pero el individuo llevaba una gorra de béisbol y mantenía el rostro alejado de las cámaras. Pocas horas después de abandonar la camioneta, el hombre desapareció entre el ajetreado tráfico comercial de la instalación. La investigación del FBI reveló que Derek había preposicionado recursos adicionales a lo largo de múltiples rutas de escape potenciales. Almacenes alquilados bajo nombres falsos contenían dinero en efectivo, ropa, equipo de campamento y documentos falsificados. Varios de estos escondites nunca fueron localizados, lo que sugiere que Derek había establecido más planes de respaldo de los que los investigadores se dieron cuenta. Los registros del teléfono celular indicaron que Derek había destruido sus dispositivos. La última señal de su teléfono se produjo a las 8:47 de la noche del 15 de marzo, aproximadamente 35 minutos después de que saliera del banco. La señal se originó en una torre de telefonía cerca del río Ohio, lo que sugiere que se deshizo del dispositivo mientras cruzaba a Kentucky. Los registros de viajes internacionales se examinaron exhaustivamente, pero ningún pasajero que coincidiera con la descripción de Derek o cualquiera de sus alias conocidos apareció en los vuelos que salían de los aeropuertos regionales. Los registros de cruce de fronteras tampoco mostraron rastro de que Derek intentara salir del país por canales oficiales. El análisis de comportamiento del FBI sugirió que Derek evitaría los viajes internacionales y en su lugar desaparecería a nivel nacional, utilizando sus identidades falsas para establecer una nueva vida en un lugar donde sus habilidades eléctricas permitirían encontrar trabajo sin llamar la atención. El dinero robado probablemente permanecería oculto durante años.
6 meses después del robo, un hombre que coincidía con la descripción de Derek fue visto en una ferretería en la zona rural de Montana, comprando suministros eléctricos y pagando en efectivo. La policía local investigó, pero no encontró pruebas concretas que vincularan al individuo con Derek Lawson. Se reportaron avistamientos similares en Oregón, Nuevo México y Carolina del Norte, pero ninguno pudo ser verificado. El FBI ofreció una recompensa de $250,000 por información que condujera a la captura de Derek. La recompensa generó cientos de pistas, pero una investigación exhaustiva reveló que ninguna proporcionaba pistas creíbles sobre el paradero de Derek. Cuando la investigación entró en su segundo año, la agente Martínez se enfrentó a la incómoda realidad de que Derek Lawson podría no ser encontrado nunca. A diferencia de la mayoría de los ladrones de bancos, había demostrado una seguridad operativa excepcional. Su experiencia técnica, sus recursos financieros y su cuidadosa planificación habían creado lo que equivalía a un escape perfecto. La investigación del FBI sobre la desaparición de Derek Lawson se convirtió en un caso de estudio sobre los desafíos de perseguir a un fugitivo altamente inteligente y metódicamente preparado que había pasado años planeando no solo su crimen, sino también su escape y su nueva identidad. La agente especial Rebecca Martínez se encontró al frente de un grupo de trabajo que perseguía a alguien que parecía entender sus métodos de investigación mejor que ellos sus técnicas criminales. El análisis técnico del robo reveló capas de sofisticación que impresionaron incluso a los investigadores veteranos. Derek no se había limitado a explotar una vulnerabilidad conocida. Había identificado y aprovechado una debilidad previamente desconocida en la integración entre los protocolos eléctricos y de seguridad que había existido durante años sin ser reconocida por los profesionales. Este no fue solo un crimen oportunista, explicó la agente Martínez a su equipo. Derek pasó años estudiando estos sistemas, no solo en el First Bank National, sino en múltiples instituciones financieras. Entendía las vulnerabilidades mejor que las personas que diseñaron los protocolos de seguridad. Los especialistas en informática forense examinaron todos los dispositivos electrónicos asociados con la vida personal y profesional de Derek, pero solo encontraron equipos completamente borrados sin datos recuperables. Los registros de su proveedor de servicios de Internet mostraban patrones de uso rutinarios. La investigación se amplió para incluir la red profesional de Derek en la industria de la contratación eléctrica. Docenas de electricistas, técnicos de seguridad y empleados de banco que habían trabajado con Derek fueron entrevistados exhaustivamente. Todos lo describieron como competente y profesional, pero ninguno pudo proporcionar información sobre sus motivaciones personales o posibles escondites. Derek era como un fantasma profesional, dijo Thomas Chen, un instalador de seguridad que trabajó junto a él. Conocía su trabajo a la perfección, pero nunca hablaba de nada personal. Trabajé con él durante 3 años y no podría decirte si tenía pasatiempos, intereses o incluso comidas favoritas. La unidad de análisis de comportamiento del FBI desarrolló un perfil psicológico que enfatizaba la pericia técnica de Derek, su aislamiento social y su aparente falta de conexiones emocionales que pudieran comprometer su seguridad operativa. Predijeron que evitaría el contacto con cualquiera de su vida anterior. La investigación financiera reveló el alcance de la preparación a largo plazo de Derek. Los registros bancarios mostraron que había estado liquidando activos y acumulando efectivo sistemáticamente durante más de 18 meses antes del robo. El proceso había sido tan gradual y discreto que no activó ninguna alerta de monitoreo automático diseñada para detectar actividades financieras sospechosas. Las múltiples identidades falsas que Derek había establecido demostraban una sofisticada comprensión de las técnicas de fraude. Los investigadores descubrieron que David Richardson había obtenido empleo con contratistas eléctricos en 3 estados diferentes. Había alquilado almacenes y había establecido relaciones bancarias. Crear identidades falsas auténticas requiere una investigación, planificación y recursos significativos, explicó el agente especialista en fraude de identidad del FBI, Michael Santos. Derek de alguna manera obtuvo documentación que pasó la verificación institucional. Esto no fue un trabajo de aficionado. Los almacenes abandonados que los investigadores finalmente localizaron proporcionaron una idea del alcance de la preparación de Derek, pero no arrojaron pistas significativas sobre su ubicación actual.
Las unidades contenían dinero en efectivo, ropa, equipo de campamento y documentos falsificados, pero habían sido abandonadas según un cronograma predeterminado que sugería que Derek nunca tuvo la intención de volver a ellas. El análisis geográfico de las actividades y recursos conocidos de Derek sugirió que había centrado sus preparativos de escape en áreas rurales del oeste montañoso y el noroeste del Pacífico, regiones donde sus habilidades eléctricas serían valiosas y donde alguien podría vivir de forma relativamente anónima. Sin embargo, el análisis también reveló que Derek había creado deliberadamente pistas falsas que apuntaban a múltiples regiones, lo que hacía imposible predecir su destino real. El aspecto más frustrante de la investigación fue darse cuenta de que Derek había anticipado casi todas las técnicas de investigación que se utilizarían para perseguirlo. Había eliminado las huellas digitales, evitado las relaciones personales que pudieran ser explotadas para obtener información y creado múltiples capas de distracción que consumieron recursos de investigación sin proporcionar ninguna inteligencia significativa. Los esfuerzos de cooperación internacional se centraron en la posibilidad de que Derek hubiera huido. Los registros de seguridad fronteriza se analizaron exhaustivamente, pero no se pudo vincular de manera definitiva ningún cruce con Derek o sus alias conocidos. Se proporcionó su fotografía e información biográfica a las autoridades de inmigración de ambos países, pero no informaron de avistamientos creíbles. La atención de los medios de comunicación en torno al caso generó tanto pistas útiles como complicaciones significativas para la investigación. A medida que el caso entraba en su tercer año, la agente Martínez reconoció que los métodos de investigación tradicionales podrían no localizar nunca a Derek Lawson. Los recursos del FBI eran extensos, pero estaban persiguiendo a alguien que había demostrado una sofisticación criminal excepcional y que aparentemente había desaparecido en una nueva identidad cuidadosamente construida que podría ser indetectable. Estamos tratando con alguien que entendía nuestras capacidades antes de cometer su crimen, informó Martínez. Anticipó nuestra respuesta y se preparó en consecuencia. A menos que cometa un error operativo significativo o alguien con conocimiento directo se presente, este caso podría permanecer abierto indefinidamente. La investigación de Derek Lawson se había convertido en un testimonio de cómo la pericia técnica, la planificación cuidadosa y la ejecución paciente podían permitir a un individuo decidido cometer un delito grave y desaparecer por completo. Han pasado 5 años desde que Derek Lawson salió del First Bank National con $9.2 millones, y su caso se ha vuelto legendario tanto en los círculos policiales como en los académicos de justicia penal. El FBI continúa clasificándolo como uno de sus fugitivos más buscados, pero la investigación activa se ha reducido a medida que las pistas se han agotado y el rastro se ha enfriado por completo. El impacto del crimen de Derek se extendió mucho más allá de la pérdida financiera inmediata. Su explotación de la vulnerabilidad entre los sistemas eléctricos y de seguridad forzó una reevaluación completa de los protocolos de seguridad bancaria en todo el país. Todas las principales instituciones financieras revisaron sus procedimientos de mantenimiento, modernizaron sus sistemas de energía de respaldo e implementaron nuevos requisitos de supervisión para el acceso de contratistas durante situaciones de emergencia. Derek no solo robó dinero, explicó la doctora Patricia Williams, una profesora de criminología que ha estudiado el caso extensamente. Expuso debilidades fundamentales en cómo pensamos sobre las amenazas internas y la integración de los sistemas de edificios con los protocolos de seguridad. Su crimen obligó a toda la industria a reconocer vulnerabilidades que habían existido durante décadas. La sofisticación técnica del robo de Derek lo ha convertido en un caso de estudio en programas de capacitación en seguridad. A diferencia de los crímenes pasionales o de desesperación, su robo demostró cómo una planificación paciente e inteligente podía superar incluso las medidas de protección más sofisticadas. Los profesionales de la seguridad ahora se refieren a las vulnerabilidades tipo Lawson cuando discuten posibles debilidades en los sistemas de edificios integrados. La fascinación de los medios por el caso ha crecido con el tiempo en lugar de disminuir. Documentales de crímenes reales, podcasts e informes de investigación continúan analizando cada aspecto. Su completa desaparición y la ausencia de avistamientos creíbles
lo han elevado a un estatus casi mítico entre los interesados en los crímenes perfectos. El perfil psicológico desarrollado por el FBI sigue siendo el análisis más completo de las motivaciones y métodos de Derek. Los analistas de comportamiento concluyeron que su crimen no representaba una desesperación financiera, sino un desafío intelectual y una frustración profesional. El robo fue su forma de demostrar su superior comprensión. Derek vivía en un mundo donde su inteligencia y experiencia no eran plenamente reconocidas, señaló la psicóloga criminal, la doctora Amanda Foster. Era significativamente más capaz de lo que su trabajo requería y más perspicaz de lo que sus colegas se daban cuenta. El robo fue su demostración definitiva de cuánto lo habían subestimado todos. Los 9.2 millones de dólares siguen desaparecidos y sin rastro. Los expertos financieros creen que Derek fue lo suficientemente disciplinado como para evitar gastar el dinero. Los cargos federales nunca prescribirán, pero el enjuiciamiento práctico se vuelve más difícil con cada año que pasa. Algunos funcionarios de las fuerzas del orden expresan en privado una admiración a regañadientes por el logro de Derek. Cometió un delito grave sin violencia, sin cómplices que pudieran traicionarlo y sin dejar pruebas significativas. Su plan de escape fue ejecutado tan impecablemente como el propio robo, demostrando un nivel de sofisticación criminal que es excepcionalmente raro. El banco donde Derek cometió su crimen ha vuelto a sus operaciones normales, aunque los sistemas eléctricos y de seguridad han sido completamente rediseñados. El área del sótano donde ocurrió el robo ha sido renovada, y nuevos procedimientos aseguran que ningún contratista pueda volver a tener acceso sin supervisión tanto a los sistemas eléctricos como a las áreas de la bóveda. Los antiguos colegas de Derek en la industria de la contratación eléctrica hablan de él con una mezcla de perplejidad y respeto profesional. Habían trabajado junto a él durante años, manejando trabajos similares y enfrentando oportunidades idénticas. Sin embargo, solo Derek había visto la posibilidad criminal que existía dentro de los procedimientos de mantenimiento rutinarios. Todos sabíamos que los apagones afectaban a los sistemas de seguridad, dijo David Park, un ex colega. Pero ninguno de nosotros pensó en explotar esas vulnerabilidades. Derek no solo era técnicamente brillante, estaba pensando varios pasos por delante de todos los demás. La oferta de recompensa del FBI de $250,000 sigue en vigor, y la investigación técnicamente continúa, aunque con recursos activos mínimos. La agente Rebecca Martínez, ahora retirada de la agencia, sostiene que Derek será encontrado eventualmente, pero reconoce que el rastro se ha enfriado por completo. Nadie desaparece para siempre, insiste Martínez. Derek fue increíblemente minucioso y paciente, pero sigue siendo humano. Eventualmente se pondrá en contacto con alguien de su pasado. La búsqueda de Derek Lawson continúa esporádicamente, impulsada más por pistas del público que por una investigación activa del FBI. Se reportan avistamientos periódicamente. Un electricista en Alaska cuyo conocimiento técnico parece inusual. Un trabajador de mantenimiento en la zona rural de Nevada que paga todo en efectivo. Un hombre en un pequeño pueblo de Colorado cuyos gestos coinciden con las descripciones de los testigos. Ninguno ha resultado ser legítimo, pero cada uno genera una renovada esperanza. La leyenda de Derek Lawson sirve como un recordatorio permanente de que los crímenes más sofisticados a menudo no son cometidos por criminales de carrera, sino por individuos inteligentes y pacientes que entienden los sistemas que eligen explotar. Su caso ha influido en los protocolos de seguridad, los procedimientos de investigación y la comprensión académica del delito de guante blanco. Si Derek Lawson será atrapado, alguna vez sigue siendo una pregunta abierta que quizás nunca se responda. Su crimen fue planeado con tanta precisión y su escape ejecutado tan a fondo que puede que haya logrado algo que la mayoría de los criminales nunca consiguen: el anonimato permanente y la libertad de consecuencias. La historia del electricista que robó 9,2 millones de dólares durante un apagón de 10 minutos probablemente seguirá sin resolverse. Un testimonio de cómo la pericia técnica, la planificación cuidadosa y la sincronización perfecta pueden superar incluso las medidas de seguridad más sofisticadas. Derek Lawson cometió el crimen eléctrico perfecto y se desvaneció en la tormenta, dejando atrás solo preguntas y la admiración a regañadientes de quienes estudian la excelencia criminal. Sin alarmas, sin armas, sin violencia.
Solo un hombre con acceso, conocimiento y la sincronización perfecta. El FBI todavía incluye a Derek James Lawson en su lista de los más buscados por delitos financieros. Recompensa: $250,000 por información creíble que conduzca a su captura y a la recuperación de los fondos robados. Si tienes información sobre el paradero de Derek Lawson, contacta al FBI inmediatamente. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima.